Bueno, ya estamos de regreso y le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en Expectativa Noticias, en Canal 6.4, transmitiendo desde Ciudad Juárez. Y como le decía hace unos momentos, ya está con nosotros aquí el licenciado Leodoro Juárez González con sus comentarios de todos los martes y jueves, y hoy es jueves. Licenciado, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está, Hugo? Pues muy contento de estar aquí. Qué bueno, una vez más. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y es que el tema que vamos a tratar con el licenciado Leodoro Juárez, pues es un tema, creo yo, que interesante, que no debemos de tener ahí en el rinconcito, porque se trata del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Este partido político que durante muchísimos años permaneció en la preferencia de los mexicanos en procesos electorales, bien o mal, pero permaneció en la preferencia, y hoy en día este partido político pues prácticamente está en la lona. Y también con este partido político, hoy en día muchos de sus militantes han abandonado prácticamente a esta institución política, han abandonado el barco, algunos han renunciado, y este es el tema que vamos a tratar con el Leodoro Juárez. El licenciado, pues le decía hace unos momentos, una vez más, le decía que pues cuando el barco se hunde, lamentablemente muchos que permanecieron durante años en esta institución, pues en lugar de saltar del barco, yo creo que debieron de haber aguantado y, como el ave fénix, tratar de hacerlo resurgir. No fue así, y esta es la situación del PRI, el Revolucionario Institucional, hoy en día. Sí, hay que entender que este partido tiene una evolución histórica, ¿sí?, que surge de la Revolución Mexicana, y que una vez que se institucionaliza, vamos a decir, la revolución, surge el Partido Nacional Revolucionario, hoy el PRI. Y a través de esa evolución histórica se convirtió en partido único, partido, vamos a decir, de Estado, tipo los socialistas. Tuvo gobiernos muy inclinados a la izquierda, otros del centro y otros centro-derecha. Así fue evolucionando. Es un partido que supo ejercer el poder, nació para ejercer el poder. La gente que surgió con el PRI era gente muy disciplinada. Alguien pudiera decirle agachones o lo que sea, pero para no ser tan drástico diremos disciplinados. El PRI supo perder el poder a nivel nacional, supo recuperarlo y supo entregarlo de nueva cuenta. Cuando era partido único, pues como dijera Artemio Iglesias, le dimos respiración de boca a boca a los demás partidos para que no murieran a través de los plurinominales, o sea, compartieron, vamos a decir, el poder, hasta que finalmente, bueno, el poder lo entregan. Me parece que ahora de manera definitiva tuvieron la virtud también de crear organismos. ¿Lo entregan o lo negocian? Pudiera ser cualquiera de las dos cosas, sí, pero no les quedaba de otra. Crearon organismos ciudadanizados para que ellos se hicieran cargo de las elecciones, adoptaron el sistema neoliberal, para unos buenos, para otros malos, pero a mí me parece que lo más malo del PRI, más bien no del PRI, sino de sus gobernantes, emanados de ahí, al último se sirvieron de él, fue precisamente la terrible corrupción, pero de que, digámoslo de esta manera, como partido fue muy bueno, supo evolucionar, supo cambiar, supo ejercer el poder, supo entregar el poder, supo adaptarse a la democracia que no tenían. Entonces, como partido me parece que fue muy bueno, pero desgraciadamente este último sexenio, el de Peña Nieto y el de Duarte, pues definitivamente hubo una corrupción grosera, de los Duartes, asquerosa, los Duartes y otros muchos. Y otros muchos, sí. Y esto, junto con el avance que ya tendría por 18 años casi Andrés Manuel López Obrador. Que también perteneció al PRI, ¿eh? Ahí se inició, también, pues, ¿sí? Y todos, el PRI es abuelito de todos, de unos partidos y padre de otros. Sí, ahí creo que... Muñoz Ledo, perdón por la interrupción, Cuauhtémoc Cárdenas, sí, el papá de Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto, bueno,
Él no quería que se viviera en Los Pinos y ahora el PG pues ahí vive, no en Los Pinos, sino en un palacio. El PRI, insisto, creo yo que como partido no fue malo. Supo mantener la gobernabilidad, como dijera algún escritor por ahí, era la dictadura perfecta, pero de alguna manera supo mantener las libertades de los mexicanos. Tenía su ala social muy marcada y tenía su ala autoritaria también muy marcada. Pero algo que yo le tendré que reconocer a ese partido es que sí se lograron mantener las garantías individuales, los derechos humanos, a veces con muchísimos actos autoritarios, pudiéramos decir algunos hasta dictatoriales, pero sin embargo pudimos transitar los mexicanos hacia la democracia y en base a esa democracia que el PRI sí quiso, pues ahora tenemos esa alternancia en el poder. ¿Cuál es la desgracia ahorita del Partido Revolucionario Institucional? Que aquellos que le dieron sustento, que aquellos que estuvieron hombro con este instituto político, pues ahora muchísimos de ellos están abandonando el barco, como usted le dijo al principio. Se están yendo bajo el argumento de que siguen las viejas prácticas del PRI, prácticas políticas, las imposiciones, pero siempre ha sido así. ¿Y ahora por qué sí se notan esas viejas prácticas del PRI? ¿Por qué antes no, si siempre las tuvieron y antes no abandonaron el barco? ¿Por qué ahora sí se notan? Porque hoy el partido no es hegemónico. Ya no tiene el poder. Ya no tiene el poder. Algunos ya están para el obituario y duraron toda la vida en el PRI. No, es muy malo, los buenos nos salimos de ahí, los malos se quedan. Pero ahora, cuando el Partido Revolucionario Institucional cae en desgracia, cuando se hizo viejo, cuando se hizo reumático, por así decirlo, cuando le empezaron a salir todos los achaques y todas las consecuencias, como dijera don Cruz Treviño de la Garza, este cuerpo que me da tantos disgustos por tantos gustos que le di. Entonces el PRI se dio muchos gustos en su tiempo y ahora pues el PRI parece que le da disgustos a los demás y ellos dicen, ya nos vamos. Pero de ahí muchísimos de ellos fueron todo, fueron diputados, fueron senadores, fueron presidentes, secretarios de Estado, fueron federales, un montón de cosas y hoy dicen, no, es que siguen las viejas prácticas. Lo que no dicen es que esas viejas prácticas a ellos los favorecieron. Mire, yo sí admiro a la gente que se queda ahí. Yo no soy priista. En mi juventud fui admirador de ese partido porque tenía un ambiente social que a mí me gustaba mucho. Siempre me ha gustado mucho lo social. Pero también tenía funcionarios sensibles con las necesidades. Iba uno con alguna necesidad, cuando menos lo atendían y decían, pues le hacemos la lucha, si se puede bien y si no se puede, no. Ahora lo primero que le dicen a uno es no. De entrada le dicen que no. O sea, eran sensibles, estaban hechos para gobernar. ¿Qué es lo que los perdió? El ejercicio del poder los fue desgastando y la corrupción los fue aniquilando. Y si alguien se quiere ir de ese partido, bueno, que se vaya, pero no puedes decirle a alguien que te dio de comer. Quiero usar esta expresión, no es propia, no es correcta. Por 40 años, a veces por 50 años, y ahora digo que es muy malo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Si todos los priistas que han vivido con el PRI, trabajado con el PRI, y de ahí fue la plataforma para llegar al gobierno, se quedaran, ese partido no estaría definitivamente muerto. Porque ha tenido gente buena, yo tengo que reconocer eso, ha tenido gente buena que ha sabido gobernar. Gente que le ha servido al país, que ha trabajado durante muchos años para servirle al país y que se lograron grandes cosas. Por ejemplo, pues, democracia, no hay que negarlo. Democracia. Si ellos no quieren, no hubiéramos tenido social, democracia. como reza el eslogan del Partido Revolucionario Institucional, que a algunos no les ha gustado. Bueno, pues tampoco nos han gustado muchas cosas que suceden en el PAN, que suceden en Morena, que suceden en el PT, que suceden en muchos partidos, pero ahí están siempre esas personas. Por ejemplo, ahorita Morena está cayendo en un ambiente de autoritarismo que el PRI tenía, pero ahora viene de una manera agravado todo esto, porque mucha gente del PRI, incluso del PAN, se están yendo a Morena y se están llevando las viejas prácticas, se están llevando las viejas costumbres,
En consecuencia, pues yo considero que el que tiene una convicción por ese partido debería de quedarse. ¿Recuerda usted, por ejemplo, a Artemio Iglesias Miramontes, mi paisano? El filósofo de Rubio. Cuando perdió el PRI aquí con el PAN, con Francisco Barrio, todos creíamos que ese partido aquí en Chihuahua definitivamente ahí el PAN lo había sepultado. Pero un político que realmente amaba a su partido, Artemio Iglesias, con una convicción absoluta, se quedó ahí y enfrentó los peores vendavales y lograron recuperar el poder. Como dijera Felipe Calderón, haya sido como haya sido, lograron recuperar el poder y se quedó un Artemio Iglesias. Usted acuérdese de políticos como Miguel Excel Maldonado. Miguel Excel Maldonado, sí. ¿Cómo hacen falta los Artemios, los Miguel Excel Maldonado en estos partidos? Los Marios Tarangos. Los Marios Tarangos, con todos los defectos que pudieran tener, pero el Partido Revolucionario Institucional le debe él mucho a México, pero México también le debe mucho. No podemos decir que todo lo que hicieron los gobernantes estuvo mal. No es cierto, no es cierto. Fueron muchos gobernantes con una sensibilidad extraordinariamente grande, con una visión de gobierno buena, pero yo insisto, no estoy hablando como gobierno, estoy hablando como partido. Es un partido que apoyó enormemente la gobernabilidad, que hoy la estamos perdiendo en muchísimas regiones del país. Y podemos decir que el presidente de la República como que no está realmente gobernando todo el país, lo cual sí hizo el PRI. Entonces, hoy se están yendo, que se vayan, es bueno, dice, pero que den los argumentos correctos. Saben, yo ya tengo cierta edad, aquí en el PRI ya no tengo ninguna opción, tengo mucho que dar a México, acá se me abren las puertas, pues quiero trabajar en esta nueva opción, creo que los tiempos me dan para reconocer que este otro partido que me está acogiendo, bueno, pues tiene los valores que yo pudiera practicar y en el PRI ya no tengo nada que hacer, ya no tengo nada que aportar, pero no decir, me voy porque son muy malos. Me voy porque son corruptos. ¿Han sido ingratos entonces? ¿Han sido malagradecidos? Pienso yo que sí. Es como ha sucedido con algunos cantantes, artistas, que su esposa ha estado ahí a brazo partido con ellos cuando van subiendo, ya cuando subieron la avientan, la dejan. El PRI cuando les sirvió, ahí estuvo. Cuando lo necesitaron, ahí estuvo. Pero ahora el PRI los necesita a ellos, no se vayan, quédense. Yo sé que ese partido pudiera estar muy vivo si toda la gente que ha crecido en el PRI se queda ahí y espere su turno, trabaje para eso. Pero no le digo ya tanto ni siquiera por el PRI, lo que pasa es que necesitamos partidos fuertes, Hugo. Ahorita Morena lo que quiere es desaparecer a los demás partidos, aplastar a los demás partidos, quedarse como partido de Estado. Eso ya lo vivimos nosotros de una manera un tanto atenuada, no tan grave como lo pudiera hacer Morena. Entonces quiere acabar con el PAN, quiere acabar con el PRI, y los otros partiditos no tienen para cuándo crecer. Eso ya se quedaron chapitos, eso se quedaron chiquitos. Claro, y es que el exceso de poder, como dice incluso en algunas etiquetas de algunos productos de supermercado, cuando señalan ahí, este producto en exceso puede ser nocivo para la salud. Pues yo creo que también el exceso del poder en los partidos políticos, en el gobierno, le hace daño a la sociedad, le hace daño a los mexicanos, al mismo partido político que está ejerciendo en ese momento el poder. Es dañino abusar de tanto, porque después de abusar de tanto vienen precisamente las caídas, como está sucediendo ahora en el seno del Senado, en el Senado de la República, con el enfrentamiento que tienen Martí Batres y Ricardo Monreal, dos pesos pesados en este partido político que están luchando por el poder porque quieren conservar el poder, y eso a mí me parece un exceso. Cosas que en otro tiempo de alguna manera el PRI no permitía, cuando era hegemónico. No nos conviene que los miembros de un mismo partido ahí, poderosos ambos, se estén golpeteando, porque eso no es bueno para la gobernabilidad. Yo insisto, tiene que haber gobernabilidad en México, y el gobierno debe tener una plataforma de un partido que lo respalde, que le ayude.
Y también para la democracia en México son necesarios los partidos. Y le voy a decir también que sería necesario que tuvieran cierta ideología, pero hoy las ideologías se han ido perdiendo también por los tiempos modernos, nos hemos hecho muy pragmáticos. El único partido que tiene alguna ideología ahorita es Morena, ideología de izquierda. ¿Hacia dónde nos lleva? Yo todavía no sé a dónde vamos bueno, no con Morena, sino con nuestro presidente, el presidente de la República, que quiere ejercer un poder absoluto, ni siquiera a través de un partido, sino a través de su persona. Y ahorita están atacando duramente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no se doblega a sus pretensiones, y entonces acaban con la división de poderes, concentran los poderes en uno solo, acaban con los partidos para que no les hagan sombra, nos mandan la Guardia Nacional para que protejan a este gobierno, nos mandan regalar dinero a todos los que tienen credencial de elector para compra anticipada de votos. No conviene un gobierno de esa naturaleza, un gobierno autoritario. ¿A qué le llamo yo gobierno autoritario? Aquel que se brinca constitución, que se brinca instituciones, que se brincan leyes y nos sujetamos a la voluntad y al criterio del caudillo, sí, del emperador, del tlatoani, del presidente, del monarca. Entonces se brinca leyes, se brinca reglamentos, se brinca instituciones y toma su decisión, y la Constitución para él es letra muerta, es un gobierno autoritario. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se acaban los partidos, cuando se acaban los contrapesos, cuando se acaban los equilibrios del poder. Cuando se tiene todo el poder. Sí, y el verdadero equilibrio del poder es que haya partidos fuertes en México, cuando menos 3, para que podamos tener opciones que no maten la democracia, que no maten a los partidos, para tener opciones nosotros de equilibrar el poder, porque un poder que no esté equilibrado se nos va como caballo desbocado. Bien lo dijo algún pensador, John Locke, que me parece que fue en 1690 por allá. Dicen, si los que hacen las leyes son los mismos que las ejecutan, pueden dispensarse el obedecerlas. Eso sucede cuando tenemos un solo partido, cuando tenemos un gobierno autoritario, cuando tenemos un gobierno donde no hay división de poderes, y cuando no hay frenos ni contrapesos, y cuando no tenemos factores reales de poder en la sociedad, como un factor real de poder que sería la iglesia, otro los empresarios, cuando todo eso se va aplastando. Por eso yo digo que el PRI debe de subsistir, que no lo dejen, síganle ahí, trabajen por él, háganlo resurgir. Que ya no se puede, bueno, pues váyanse a otro partido, pero no se vayan al partido hegemónico. Váyanse a un partido y vayan y construyanlo, y con esa plataforma pues logren otra vez acceder al poder, pero que puedan presentar esa defensa del pueblo, porque cuando el partido es único y el poder es omnímodo, estamos perdidos. Definitivamente nos encaminamos a una dictadura. Eso es lo que yo estoy viendo. Por eso quieren aplastar los partidos, por eso quieren aplastar a la prensa, por eso quieren aplastar también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No podemos permitirlo. El PRI sigue siendo un factor que es necesario. Si desaparece, pero que desaparezca ya y que surja otro partido para que sea Morena, PAN y cualquier otro partido los que nos den alguna opción para equilibrio del poder. Bien. Licenciado, pues ojalá que el Partido Revolucionario Institucional, sus actuales dirigentes, entiendan precisamente que lo que se hizo anteriormente, trasladado a estos tiempos, tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Sí. Hay que resurgir, hay que renovarse, porque bien dice por ahí un dicho popular, el que no se renueva, muere, tiene que evolucionar, y el PRI evolucionó bien. Lo que lo mató, insisto, fue la corrupción, no que fuera un mal partido, porque ningún partido promueve la corrupción. Ahora los que se van, bueno, pues cuando menos tomen el argumento que tenía Sergio Denis, un cantante, una canción antigua, que decía en una parte, te quise, pero ya no te quiero. Bien. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, muchas gracias, licenciado Leodoro Juárez, como siempre, y nos vemos la próxima semana. Cómo no, con el favor de Dios. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Expectativa Noticias, en Canal 6.4.